Bienvenido a los casos de registro de la región más oscura, volumen 1. ¿Qué son los casos de registro de la región? Los casos de registro de la región son casos conocidos dentro del país donde ocurrieron, pero no fuera de él. En la mayoría de los casos, estos eventos solo son cubiertos por los medios locales y no por la prensa internacional. Como forastero, prácticamente nunca lo escuchas. Aquí intentaré compilar casos de registro de la región mundiales. Algunos podrían ser familiares para ti, pero otros serán desconocidos, empezando con Nikos Doris. El caso de Nikos Doris probablemente es uno de los casos más increíbles que he cubierto. Tiene muchos giros de trama y aún no estamos seguros si el que fue atrapado es realmente el culpable. Esto también se considera uno de los crímenes más retorcidos en la historia de Grecia, ya que el culpable hizo múltiples apariciones en televisión mientras se investigaba el caso, y todo el país aún estaba conmocionado por el incidente. En la víspera de Año Nuevo de 1993, el pequeño Nikos Doris, de 6 años, desapareció repentinamente. Los padres y hermanos del niño se preocuparon y rápidamente fueron a la estación de policía para denunciarlo. Aunque la policía suele esperar 48 horas antes de buscar a un desaparecido, esta vez, dado que el niño tenía solo 6 años, los agentes, con ayuda de la comunidad local, empezaron a buscar a Nikos de inmediato. Sin embargo, no se le encontraba. Los medios comenzaron a cubrir el caso y rápidamente se convirtió en una sensación en todo el país de Grecia. El padre del niño, Manolis Doris, apareció varias veces en televisión, llorando y suplicando que su hijo regresara. A pesar de los mejores esfuerzos de la policía, no pudieron encontrar a Nikos hasta que Manolis descubrió el cuerpo sin vida del joven él mismo. El cuerpo fue hallado oculto en una valla que circundaba un campo cercano a la casa, un sitio donde nadie se le ocurriría buscar. El informe de la autopsia reveló que Nikos había sido maltratado y probablemente murió por asfixia durante el asalto. Crímenes graves como este no son un suceso habitual en el pequeño país de Grecia, por lo que naturalmente lo que siguió fue un frenesí mediático. Manolis rápidamente se convirtió en una sensación mediática, siendo el trágico padre de la historia, gritando y llorando frente a las cámaras, jurando vengar la muerte de su hijo. Toda Grecia desarrolló simpatía por él y quería que se hiciera justicia, pero esto estaba por cambiar completamente. Una y específica persona para la primera dosis porque hace 2 años tuve exactamente la misma situación, pero me ató no es una cosa muy dolorosa. Manolis, veterano de la guerra de Chipre, era conocido por padecer trastorno de estrés postraumático y fue hospitalizado por ello en una ocasión. Durante la investigación, nadie cuestionó al sospechoso, ya que se pensaba que era improbable que él hubiera matado a su propio hijo. La policía no lo consideró sospechoso, pero las investigaciones se centraron en él de todos modos. No obstante, la policía empezó a percatarse de que los relatos de Manolis no encajaban. Lo que aumentaba la sospecha era el hecho de que Manolis fue quien encontró el cuerpo de Nico en un lugar que nadie pensaría en buscar, a menos que ya supieran que estaba allí. Poco después, Manolis confesó el crimen, declarando que lo hizo por rabia. Según él, ese día, Nico llegó a casa tarde, lo que lo enfureció completamente. En un ataque de ira, lo llevó al ático, donde lo agredió y lo mató. Tras su arresto, dijo: "Una enfermedad rara me posee, me transforma. Tenía convulsiones y no podía ver. Cualquiera en mi situación pudo actuar igual, solo pregunta". Esto indignó al público. La gente protestó, exigiendo la pena de muerte para el acusado, aunque no estaba permitida en Grecia en ese momento.
Su juicio se convirtió en uno de los juicios con mayor cobertura mediática que Grecia había visto jamás. Ningún abogado quiso tomar su caso, así que le asignaron un defensor público, pero esto no terminó ahí. Durante el juicio, Manolis afirmó ser inocente y en cambio culpó a su esposa y a su supuesto amante por la muerte de su hijo. También había pruebas de que los pelos encontrados en el cuerpo del joven no coincidían con los de Manolis, lo que implica que el que agredió a Nikos no fue él. Es posible que, debido a la presión mediática, la policía obligó a Manolis a confesar falsamente el crimen que nunca cometió para cerrar el caso rápidamente. Sus problemas mentales previos podrían haberlo vuelto más vulnerable a esta presión. A pesar de la solicitud de su abogado de una evaluación psiquiátrica durante el juicio, nunca sucedió. Tanto su esposa, a quien intentó culpar en el juicio, como su hijo mayor aún insisten en su inocencia. Según ellos, el culpable era un depredador de niños bien conocido en la zona, que era rico e intocable por la policía. Debido a esto, querían culpar a alguien lo más pronto posible, y el padre era un blanco fácil. También afirmó que el investigador privado que encontró pruebas del asesinato del niño fue hallado muerto en su apartamento en 2005. La policía afirmó que fue un robo que salió mal, pero nunca proporcionaron ninguna prueba para respaldar sus afirmaciones sobre quién era el responsable. Cuando arrestaron a Manolis, los reclusos de la cárcel local protestaron, exigiendo que no debería ser encarcelado con ellos. Por lo tanto, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde fue brutalmente golpeado, linchado y agredido. Mientras estaba en prisión, los reclusos buscaron vengar la muerte del niño y lo atormentaban diariamente. 2 años después de la muerte de su hijo, fue encontrado colgado en una celda con un cable de televisión debido a sus frecuentes traslados. Si lo hizo para evitar la tortura diaria, o por culpa, o alguien le quitó la vida, sigue siendo desconocido. Los asesinatos de Goethe fueron una serie de homicidios dobles que ocurrieron en el bosque estatal de Goethe, en Baja Sajonia, en el oeste de Alemania, durante el verano de 1989. En ese instante, una ola de calor golpeó el país, provocando sequía por semanas. Por lo tanto, las huellas del crimen permanecieron intactas por un largo periodo, pero el calor intenso y prolongado aceleró significativamente la momificación de los cuerpos, complicando la investigación posterior. En poco tiempo, 2 parejas fueron brutalmente asesinadas en la misma zona boscosa, posiblemente por el mismo criminal. El segundo doble asesinato ocurrió a solo 800 metros del primero, mientras las autoridades aún recolectaban huellas del primer crimen. El caso se volvió una sensación nacional rápidamente por su naturaleza extraña e inusual, captando la atención de los medios. El 21 de mayo de 1989, la pareja casada, Ursula y Peter Reinhold, viajaban de Hamburgo, Bergedorf, a Goethe para dar un paseo cuando entraron a un bosque en Jagen 138, posiblemente para tomar el sol o hacer un picnic. Lamentablemente, la pareja fue asesinada en el lugar y sus cuerpos no fueron dejados en la escena. El perpetrador trasladó y escondió a las víctimas cerca de un pino grande. El 12 de julio, 7 semanas después, 3 recolectores de arándanos hallaron los cadáveres de las víctimas. Sin embargo, debido a las altas temperaturas, los cuerpos estaban significativamente descompuestos, momificados y en su mayoría esqueléticos, debido a que los animales los comieron. El ladrón también robó una cesta de picnic y las llaves del auto de la pareja. Utilizó el vehículo para huir de la escena y dejó el coche a 300 metros de la estación de tren en Vincennes-en-Deluger, un pequeño pueblo en el llamado Hamburg-Backenbild. Al hallar los cadáveres, los recolectores de bayas informaron a la policía. Sin embargo, en su camino allí, se toparon con un hombre robusto de unos 40 años, con cabello castaño y una bolsa sospechosa. El Departamento de Investigación Criminal sospecha que este individuo pudo haber sido el perpetrador, posiblemente buscando otras víctimas en Goethe en ese momento. La causa exacta de la muerte no pudo ser determinada en la escena del crimen, ni durante la autopsia subsiguiente, debido al estado de los cuerpos. Sin embargo, era claramente el resultado de un crimen. Ese mismo día, se descubrieron los cuerpos de Ursula y Peter.
Ingrid Warmbier, de 46 años, y su amante, Bernd Michael Copping, de 43, también fueron víctimas del perpetrador. Una pareja de Bad Bevensen había llegado después del almuerzo, al parecer en una salida. Aparcaron en una carretera cerca de la cabaña de los guardabosques de Ruten y se adentraron en el bosque sin saber lo que les esperaba. Se dirigían lentamente hacia su perdición. La pareja fue atacada por el perpetrador, quien aparentemente los amenazó con un arma de fuego y ató sus manos y pies con cinta leucoplas. Los forzaron a acostarse boca abajo y el perpetrador estranguló al hombre, matándolo por la espalda con un disparo en la cabeza. Luego golpeó el cráneo de la mujer y causó heridas graves en su pecho. La blusa fue empujada hasta el nivel del sostén, el cual fue cortado, y ambas víctimas fueron disparadas en la cabeza. El ladrón robó una cámara y las llaves del auto antes de huir de Gothe. 2 semanas después, el 27 de julio, mientras investigaban el caso de Reinhold, los oficiales de policía descubrieron por casualidad los cuerpos de Kepping y Warmbier. Los investigadores afirman que el culpable cometió el segundo doble asesinato, mientras la policía se encontraba a pocos metros de la escena del crimen. A pesar de la corta distancia entre las dos partes, los disparos no se pudieron escuchar debido a las depresiones del terreno. Inmediatamente después del descubrimiento del primer crimen, se formó una comisión especial de detectives y se creó y publicó un boceto facial del culpable, con una recompensa de 50.000 marcos alemanes por cualquier información. El culpable, mentalmente enfermo, probablemente disfrutaba cometer crímenes. A pesar de los esfuerzos policiales, no había pistas para encontrar al culpable hasta que ocurrió algo extraño. En Gales, ocurrió un doble homicidio similar en junio del mismo año por el cual Sean Cooper, un hombre de 64 años, fue arrestado en mayo de 2009. Fue hallado culpable y sentenciado a prisión de por vida. El incidente con los Dixon sucedió en un campamento en Little Haven, cuando les dispararon a quemarropa. Los cadáveres fueron encontrados cerca de la carretera, con las manos del esposo atadas detrás de su espalda. Esto fue muy similar a lo ocurrido en los asesinatos de Gerda. Un día antes del incidente, la gente notó a un hombre de 40 años cuya descripción era similar a la del supuesto perpetrador de Gerda cerca del lugar del crimen. No obstante, no se halló una conexión sólida entre el incidente de Gerda y el de Cooper en Gales. En 1993 apareció otro sospechoso como posible culpable. Un hombre escuchó a otro individuo amenazando a su esposa durante un conflicto, mencionando el caso de Gerda y sugiriendo que ella podría tener un destino similar si continuaba engañándolo. El testigo informó esto a las autoridades y, sorprendentemente, el sospechoso tenía muchas similitudes con el supuesto culpable. Tenía un permiso para una pistola de pequeño calibre, la misma utilizada en el segundo doble asesinato, y coincidía aterradoramente con el retrato hablado. También era de la zona y tenía conocimientos locales como forestal. Tras meses de investigación, la policía obtuvo una orden y allanó la casa del hombre. Sin embargo, a pesar de muchas horas de interrogatorio, al sospechoso y su esposa no surgió ninguna prueba definitiva contra el forestal. La comisión especial fue disuelta más tarde, ya que no encontraron al culpable. Además, en 2014, las autoridades anunciaron que el caso no se reabriría, quedando sin resolver hasta ahora. Este caso es muy misterioso. El 20 de junio de 2006, Frau Klips, una estudiante de enfermería alemana de 20 años, desapareció repentinamente en circunstancias misteriosas. Tras su repentina desaparición, se hicieron llamadas extrañas desde el celular de Frauke a su familia, donde se comportaba erráticamente. Lo que sigue es un caso que se considera uno de los crímenes más retorcidos y brutales en la historia de Alemania. El día que desapareció, Frauke cenó con su madre y compañero de cuarto en un restaurante. Nada parecía extraño hasta que, de repente durante la comida, su teléfono sonó. Recibió un mensaje de texto de un amigo para encontrarse en un pub irlandés en el centro de Paderborn para ver un partido de la Copa Mundial de Fútbol de 2006 con otros amigos. Después de la cena, su madre y compañero de cuarto la llevaron al pub, arribando cerca de las 9 de la noche. Durante el partido Suecia-Inglaterra, envió varios mensajes de texto a un conocido antes de que se agotara la batería de su teléfono. Ella pidió prestada y luego devolvió una batería a un amigo. Después de que el partido terminó alrededor de las 11 de la noche, Frauke dejó el pub sola y probablemente caminó los 1.2 kilómetros a casa, ya que solo tenía alrededor de 5 euros en sus bolsillos. Sorprendentemente, ella nunca volvió a su apartamento. Cerca de la 1 a.m., su compañera recibió un mensaje inusual de Frauke diciendo que se demoraría. El 21 de junio, Frau Klips no se presentó a trabajar y no fue encontrada en su apartamento. La madre reportó su desaparición ese día.
Luego, empezaron una serie de llamadas extrañas, aparentemente todas hechas por Frauke desde su celular. Sin embargo, debido a la naturaleza extremadamente extraña de las llamadas, nadie logró entender con exactitud qué sucedía. Del 22 al 25 de junio, Frauke realizó breves llamadas telefónicas diarias a su compañero de cuarto. Estas llamadas, usualmente de menos de un minuto, fueron hechas mayormente en la noche, salvo una por la tarde. Después de una llamada, el hermano de Frauke logró devolverle la llamada brevemente. Durante estas llamadas, Frauke dio poca información, insinuando su regreso, pero respondiendo a menudo con comentarios absurdos o crípticos. El 26 de junio no hubo llamada. Un silencio repentino que fue roto por la quinta y última llamada que llegó el 27 de junio a las 23:29. Esta vez, la llamada duró más de 5 minutos. Clark habló con su compañera de cuarto y hermana por altavoz, inicialmente susurrando sí cuando le preguntaron si estaba retenida contra su voluntad, pero luego diciendo no en voz alta 2 veces. Tras la llamada, se perdió todo contacto con ella. Las investigaciones revelaron que su teléfono fue localizado en parques industriales de Paderborn durante estos cultos. El 4 de octubre de 2006, después de casi 2 meses de la repentina desaparición de Frauke, un cazador descubrió el cuerpo sin vida de Frauke Lips, aproximadamente a 15 kilómetros de Paderborn, escondido detrás de un tronco de árbol bajo matorrales de piel. El cuerpo estaba muy descompuesto y casi esquelético, por lo que no se pudo determinar la causa exacta de la muerte. Frauke fue hallada usando la misma vestimenta que el día de su desaparición, jeans azules, blusa roja y zapatillas blancas. Sin embargo, faltaban su teléfono móvil, bolso negro, cartera y reloj de pulsera. Los exámenes forenses sugerían que el lugar donde se encontró el cuerpo no era la escena del crimen, ya que no se pudieron asegurar huellas de neumáticos, huellas dactilares o rastros de ácido desoxirribonucleico. La autopsia también indicó que Frauke Lips había muerto a más tardar unos días después de su última llamada telefónica. Después de que se encontró el cuerpo, la policía comenzó a buscar en el área cualquier pista, trabajando en 700 pistas e interrogando a más de 1000 personas, incluyendo a más de 100 personas que tuvieron contacto con Frauke Lips en línea. A pesar de sus mejores esfuerzos y la recompensa de 7.500 euros ofrecida por información sobre los perpetradores, el caso sigue sin resolverse. Siguen molestando y molestando. También se mostraron videos en los que se refieren a que Luz Raquel manipuló las cámaras de vigilancia de su edificio, donde luego aparecieron las pintas con las amenazas que posteriormente denunció. Luz Raquel Padilla era una madre dedicada y cuidadora de su hijo de 11 años, quien sufría de autismo severo y necesitaba cuidado las 24 horas del día. El 16 de julio de 2022 fue brutalmente agredida cerca de su residencia, ya que los atacantes, supuestamente liderados por su expareja, le rociaron alcohol por todo el cuerpo y la prendieron fuego. Los videos también mostraron que Luz Raquel manipuló las cámaras de vigilancia de su edificio, donde luego aparecieron las amenazas y prendieron fuego. Hasta ese momento, la mujer no contaba con el apoyo del programa Pulso de Vida, protección para las mujeres en situación de riesgo en Zapopan. El brutal ataque, que resultó en quemaduras en el 90% de su cuerpo, cobró trágicamente la vida de Luz. Los testigos relataron la espantosa escena de 3 hombres y una mujer agrediendo a Luz en un parque antes de huir. Antes del ataque, Luz había documentado amenazas de un vecino, molesto por los ruidos de su hijo. Publicó en línea sobre el tema e informó a las autoridades repetidamente, rogando protección. A pesar de sus esfuerzos, no se tomó ninguna acción, dejando a Luz vulnerable a la brutal violencia. No permanezcan en silencio. También publicó sobre un boceto de graffiti en el área común de su complejo de apartamentos, amenazándola con quemarla viva. Los principales sospechosos en el caso son su expareja y el vecino que se molestaba por los ruidos de su hijo. Aunque los investigadores están siguiendo todas las pistas, el caso de la señorita Raquel Padilla sigue sin resolverse. Fue la noche del 2 de mayo de 2018. Un rico empresario de Jaipur llamado Vivan Kohli estaba en camino para encontrarse con su cita de Tinder, Priya Seth. Priya esperaba a Vivan en un departamento rentado.
Sin que ella lo supiera, la persona que venía a encontrarse con ella no era un empresario ni se llamaba Vivan. Vivan Kohli, el alias falso, era en realidad Dashi y Sharma, un hombre casado de 28 años con una doble vida. En casa era un hombre de familia dedicado y responsable. En línea, su personalidad era completamente diferente. Creaba una falsa personalidad de empresario adinerado y atraía a mujeres desprevenidas a citas para escapar de su aburrida vida. Pasaron unas horas y de repente Rameshwaram Sharma, el padre de Dashian, recibió una llamada en su teléfono. Era el mismo Dashian, llorando y suplicando por 1.000.000 de rupias indias, rogando que si no se proporcionaba el dinero, sería asesinado. El padre, con la esperanza de salvar a su hijo, logró transferir 300.000 rupias indias, casi un tercio de la demanda, a su cuenta bancaria. Sin embargo, era demasiado tarde. El 4 de mayo, 2 días después del incidente, el cuerpo sin vida de Dakshan Sharma fue hallado en una maleta abandonada fuera de un pueblo cerca de Jaipur. Aunque Dakshan solo pretendía usar un alias falso, su cita de Tinder tenía planes más ambiciosos. Priya Seth tenía un historial criminal que incluía administrar un sitio web falso de escorts para extorsionar a empresarios adinerados. Vivía con Dikshan Kamre, con quien mantenía una relación, y Lakshya Walia, un amigo regular. Juntos, planearon secuestrar y extorsionar a Dashian, un empresario adinerado. Priya coincidió con él y entabló una relación por 3 meses antes de que decidieran verse en persona. Tan pronto como Dashian entró al lugar de Priya, fue emboscado por ella, Dikshant y Lakshya. Lo amenazaron y exigieron un rescate a su familia. Al recibir la demanda de rescate, el padre de Dashian hizo todo lo posible por reunir el dinero, logrando transferir 300.000 rupias indias con la esperanza de salvar a su hijo. Sin embargo, sin que él lo supiera, Dashian ya había sido asesinado. El trío se dio cuenta de que Dashian no era el millonario que había fingido ser, y temiendo que el crimen saliera a la luz, decidieron matarlo. Inicialmente, Dixient intentó estrangular a Dashiant, pero cuando eso falló, Luxia lo asfixió con una almohada. Dashiant sobrevivió y luchó contra el trío con su último aliento, lo que llevó a Luxia a pedir un cuchillo para apuñalarlo. Luego cortaron su cuerpo en pedazos, lo metieron en una maleta y lo arrojaron junto a la autopista Delhi-Jaipur. También el nombre no lo mencionó. Lo encontré en la licitación. Él me dio un nombre e identidad falsos y afirmó ser muy rico. Y yo estaba viviendo con Diksha. Ella tenía una deuda de aproximadamente 21 lakhs. Necesitaba a alguien que pudiera conseguirle dinero, así que juntos hicimos un plan para secuestrar a alguien, pedir un rescate y luego asesinarlo. No estaba decidido con quién sería o qué pasaría, pero cuando conocí a Dushyant, él me contó sobre sí mismo, tal mentira. Dijo: luego lo secuestramos y pedimos un rescate, pero luego descubrimos que no tenía nada. A pesar de que los padres de Dushyant transfirieron dinero a alguna cuenta, aún lo mataron. Lo mataron antes de que se realizara la transferencia de dinero. El caso salió a la luz después de que la policía recuperó el cuerpo de Dushyant al día siguiente, y en menos de 10 fuerzas arrestaron a Priya Seth, Dikshan Kamra y Lakshya Walia. Priya Seth, la mente maestra del plan, admitió haber chantajeado a miles de hombres antes del secuestro y asesinato de Dushyant. Su entrevista fue perturbadora, ya que se mostró fríamente indiferente, sin remordimiento por sus acciones. Después de eso, si no murió, entonces Lakshya vino. Lakshya lo aplastó con su bota, pero aún no murió. Se desmayó después de eso. Le di un cuchillo y Dikshant se cortó el cuello con el cuchillo. Le dijiste al oficial de investigación que trajiste el cuchillo para matar a tu exnovio. No lo hice. Traje el cuchillo. Mi exnovio es una mala persona. Él me hizo un caso falso. Es mejor si él muere. Quería asesinarlo, pero no lo hice. Traje el cuchillo para cortar mis propios nervios. El novio de Priya, Dikshan Kamra, afirmó que no tenía conocimiento previo de los planes de Priya hasta el final. Según él, solo pensó que iban a asustarlo y amenazarlo para obtener el rescate y luego dejarlo ir. Sin embargo, fue Priya quien planeó el secuestro y finalmente apuñaló a Dashyant. Priya tenía un largo historial de actividad criminal. Se te dijo que solo lo asustarías, lo amenazarías y luego lo dejarías ir.
Priya tenía un largo historial de actividades criminales, incluyendo prostitución, robos de cajeros automáticos, extorsión, abortos, amenazas de falsas horas y trampas de miel. Admitió haber estafado a hombres fingiendo ser un agente que ofrecía acompañantes femeninas para obtener su dinero. Priya se sintió decepcionada por estar en prisión debido a la muerte de Dushyant, pensando que esto afectaría su servicio social. No se llama así. Primero busque la definición de exorcismo en internet. Esas personas llaman a las chicas de compañía, les pagan. ¿Cómo puede llamar a esto extorsión? Refine la expresión, no los chantajee. Entonces, básicamente son los servicios que vinieron a tomar de ti. ¿Solías tomar dinero de ellos? Sí. ¿Ellos usaron? Dejaban a sus esposas en casa y nos quitaban dinero. No puedo decir malas palabras, pero venían a quitarnos dinero. Tomábamos dinero de ellos, pero no nos daban. Así que creo que solían tratarnos muy bien. Solía trabajar para ellos. Mi trabajo se ha detenido. Priya, Dixit y Lakshya fueron condenados a cadena perpetua por cargos de secuestro, extorsión y asesinato. Eso concluye el episodio de hoy. Comparte tu opinión sobre los casos de ley regional en los comentarios. Puedes usar la pantalla final para ver el video anterior.